Hola, ¿qué tal muchachos de química de tercero? Bienvenidos a este nuevo video. Soy su profesor Víctor Manuel Martínez y pues vamos a darle continuidad al inicio del ciclo escolar 2021-2022 en la asignatura de química, ciencia y tecnología 3. Y bueno, vamos a recordar un poquito que vamos a estar trabajando en esta guía que es mi planificación, en donde pues vamos a estar manejándonos por aprendizajes esperados de la materia. Ahorita la semana pasada manejamos estos dos aprendizajes: identifica las aportaciones del conocimiento químico y tecnológico en la satisfacción de necesidades básicas, salud y ambiente, y analiza la influencia de los medios de comunicación. ¿Sí? Entonces eso lo hicimos la semana pasada porque la intención es recuperar los conocimientos que ustedes tienen sobre esto, qué saben de lo que es la química, qué saben dónde se encuentra la importancia de la química en lo que nos rodea, en la salud, en el medio ambiente, en la comunicación, y cómo los medios de comunicación hacen ver a los químicos como algo bueno o algo malo. Ahí vi que hubo mucha confusión cuando empecé a revisar sus trabajos, porque se iban con tecnología en general, ¿verdad? Aquí lo que se quería ver era ustedes que han oído acerca de los químicos a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando hablan de que no comas tal o cual cosa porque trae muchos químicos, por ejemplo, ya le están dando una connotación negativa a la química, ¿verdad? Pues de esa manera era lo que quería que ustedes vieran sobre lo que ustedes saben de lo que los medios de comunicación hablan de la química. Pero bueno, en esta semana vamos a tratar estos otros aprendizajes esperados, que es: clasifica diferentes materiales con base en su estado de agregación e identifica su relación con las condiciones físicas del medio, y identifica las propiedades extensivas, masa, volumen, e intensivas, temperatura de fusión y de ebullición, viscosidad, densidad, solubilidad de algunos materiales. Y hasta ahí vamos a llegar porque explica la importancia de los instrumentos de medición. Ya es una práctica que lo vamos a estar elaborando la semana que entra. Ahorita vamos a llegar hasta aquí. Tampoco quiero hacerles muy largo esto y dejarles mucho trabajo. Así que empecemos. Y como recordarán, pues una de las preguntas de la semana pasada era: ¿qué sabes de la química? ¿Dónde la has oído? ¿Dónde, verdad? Entonces la química en sí, aquí está, es la ciencia que estudia los materiales que constituyen el universo, su composición, su estructura, sus propiedades y los cambios que sufren. Así que trata la naturaleza de lo que es la composición de la materia y los cambios que ésta experimenta. Es otra de las definiciones sobre la química. ¿Ok? Entonces, como decimos que la química estudia la materia o los materiales, pues hay que saber qué es la materia. Y la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa, que requiere energía para un cambio o transformación. Es decir, todo lo que nos rodea pues es materia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estudia la química, las transformaciones que ocurren en esa materia, ¿sí? Anteriormente, hace mucho tiempo, se dice que en el siglo XVI a.C., en Grecia había un movimiento filosófico que trataban de conocer pues de qué era la materia y de qué estaba constituido eso que nos rodea en el mundo, de qué estaba hecho. Así que estos filósofos que intervinieron mencionaban que la materia, y yo estoy seguro que esto ya lo han escuchado, era formada ya sea por 4 elementos: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y aquí están sus autores: Tales de Mileto hablaba de frío, Anaxímenes de humedad, Heráclito de calor y Empédocles de sequedad, que son los 4 elementos fundamentales. Por mucho tiempo que la materia estaba constituida por esos 4 elementos fundamentales. Sin embargo, por esos tiempos, Leucipo y Demócrito tenían otra corriente distinta, porque ellos decían que la materia, si la materia se fragmentara en trozos más pequeñitos, hasta que ya no los pudieras dividir, esos trocitos que son indivisibles los llamaron átomos. Entonces, este término de átomo no es nuevo, data desde estos filósofos griegos, pero resulta, como en toda política, que ellos no tenían el peso que tenían los otros filósofos, así que lo que prevaleció fue la idea de ellos. Ya hasta después, muchos años después, se volvió a retomar la teoría del átomo como composición de la materia. Bueno, esto es a grosso modo acerca de la importancia de la materia y por cómo la química va a estudiar ahí, ¿verdad?
Proseguimos entonces que la química pues actúa sobre la materia, de eso que acabamos de ver, y pues para saber o identificar la clase de materia que nos rodea está pues separada en sus propiedades y se clasifica dependiendo de esas propiedades, si son físicas o si son químicas. A las propiedades físicas de la materia les llaman, pueden ser extensivas e intensivas, ahorita vamos a ver cada una de ellas, y las propiedades químicas, pues todas las reacciones que vamos a ver más adelante. Las propiedades de materia extensivas, ¿cuáles son esas? Bueno, pues son las que se relacionan con la estructura química externa, es decir, aquellas que podemos medir, que dependen de la cantidad y forma que tiene la materia. Y los ejemplos de las propiedades extensivas de la materia son el peso, el volumen, la longitud, la energía potencial, calor, etc. Mientras que las propiedades intensivas se relacionan más con la estructura interna química de la materia. Y aquí tenemos pues a la temperatura, el punto de fusión, punto de ebullición, calor específico. Ahorita vamos a ver a grosso modo lo que es cada uno de ellos, ¿ok? Las propiedades de la materia se definen como el conjunto de características que las identifican y les proporcionan una inconfundible identidad. Para saber de qué trata cada materia, pues ya no vamos a hablar de qué es agua, fuego, tierra, aire, sino que vamos a hablar específicamente sobre las propiedades que tienen implícitas y ahorita vamos a hacerlo más extensivo, ¿ok? La clasificación de las propiedades, vuelvo a repetir, físicas intensivas, físicas extensivas. Las físicas intensivas no dependen de la cantidad de materia, mientras que las propiedades físicas extensivas sí dependen de la cantidad de materia. A lo mejor, muchachos, está un poco enredado, pero cuando lo veamos más adelante explicado con ejemplos, van a entender por qué unas son intensivas y otras son extensivas y su gran diferencia, ¿ok? También, esta es la clase propiamente dicha. Este video va a quedar guardado para que ustedes lo vean o lo revisen las veces que quieran y vayan haciendo sus apuntes en el cuaderno, ¿ok? Las propiedades físicas son aquellas que pueden ser determinadas sin que ocurra ningún cambio en la composición de la materia. Fíjense, en pocas palabras se los explico con un ejemplo. Tengo una hoja de papel, a la hoja de papel la corto con tijeras y hago trocitos más pequeños de ese papel. ¿Tuvo un cambio? Sí, la hoja cambió de tamaño, ¿verdad? Más sin embargo sigue siendo un papel, porque aunque está chiquito, más chico que el original, pues sigue conservando sus propiedades de ser papel. Ese cambio que sufrió ese papel es un cambio físico. Ya ven cómo va siendo más claro el asunto. Las propiedades generales o extensivas son aquellas que dependen de lo que es la masa propiamente dicho de la materia. Entonces, la masa precisamente es una propiedad extensiva de la materia. La masa es la que se mide en kilogramos, gramos, porque hay una confusión entre peso y masa y vamos a ver ahorita por cuál es la diferencia. El volumen, pues es el espacio que ocupa un líquido, ¿verdad? Entonces, ese espacio que ocupa el líquido, ahorita vamos a ver por qué los líquidos tienden a ser de esa manera, por esa característica que vamos a ver más adelante. Ese se llama volumen. La inercia, esto lo van a ver en física, o lo vieron en física. La inercia es el movimiento que se le da a un objeto y continúa con él, ¿verdad? La longitud y la divisibilidad son ejemplos de propiedades extensivas. Propiedades intensivas, pues ya tenemos que no son inherentes a la masa del objeto o de la materia, y entonces tenemos la conductividad. ¿A qué se refiere la conductividad eléctrica? ¿Verdad? Puede ser conductividad eléctrica o conductividad de calor. Al brillo, temperatura de fusión y ebullición, es decir, cuando algo se hace hielo o cuando algo se hace gas o vapor, ¿verdad? La viscosidad, la textura, el color y la maleabilidad, la capacidad que tiene para poderlo moldear un objeto, ¿verdad? Todo eso son propiedades intensivas de la materia, ¿ok? O específicas. Proseguimos y vemos que las propiedades, aquí hay otros ejemplos: la ductibilidad, la dureza, la densidad, la textura, la solubilidad, el color, el sabor, que estos son llamadas también propiedades organolépticas, ¿verdad? El color, sabor, textura, y tienen la particularidad de que son captadas por los
por los sentidos que nosotros tenemos. Podemos usar la vista, el tacto, el olfato, el oído, y podemos captar esas propiedades específicas llamadas organolépticas de la materia. Y hay otras características que no las podemos captar o medir con nuestros sentidos. Necesitamos aparatos o instrumentos de medición, que ese es otro tema que es el que vamos a ver la siguiente semana, no me quiero adelantar. Las propiedades químicas, a diferencia de las propiedades físicas, son aquellas cuando la materia experimenta un cambio. Vamos a retomar el ejemplo del papel que les dije que cortamos en pedacitos. En vez de cortar ese papel, le prendemos un cerillo y lo quemamos. ¿Qué pasó ahí? ¿Sufrió un cambio? También sufrió un cambio, solo que ya dejó de ser papel. Ahí sí cambió totalmente las propiedades, porque ya no tiene las propiedades de papel. Eso se llama un cambio químico, a diferencia del cambio físico. Espero que esté quedando claro esta diferencia. Y entre las diferentes propiedades químicas tenemos la combustión, que es el ejemplo que les acabo de dar, la digestión, la corrosión, la combinación, la reacción, la oxidación y reducción, que son términos que veremos más adelante. ¿Ok? Esto habla sobre, relacionado con lo que les acabo de decir. Los fenómenos pueden ser químicos o físicos dependiendo del cambio que experimenta la materia cuando pierde o no pierde sus propiedades, ¿verdad? Así que pues vamos a pasarlo rapidito vámonos a lo que nos interesa más rápido. Y vamos a ver, es que estoy usando una presentación que tiene muchas diapositivas porque es de universidad y me quiero enfocar solamente a lo que interesa. Ahí está. Los estados de agregación de la materia. La materia, como ustedes saben, puede presentarse en 3 estados, ¿verdad? El sólido, el líquido y el gaseoso, como viene ahí. El sólido, por ejemplo, una roca; el líquido, pues el agua, por ejemplo, y el gas, pues ese es lo que conocemos como algo que no podemos ver, ¿verdad? Como el oxígeno, como el helio de los globos, ¿sí? Los estados de agregación de la materia tienen diversas características. Por ejemplo, un sólido tiene una forma. Imagínense la piedra que les digo, pues tiene su forma, ¿verdad? Tiene un volumen, o sea, ocupa un lugar en el espacio, compresibilidad y fuerzas entre sus partículas muy fuertes. El ejemplo del azúcar. El líquido no tiene forma, ¿sí? Si tú pones agua, pues el agua se va a desparramar, necesitas poner en un vaso para que pueda quedarse fija, entonces adquiere la forma del recipiente, es decir, no tiene forma definida. Sí tiene volumen, porque volumen es el espacio que ocupa dentro del recipiente, y pues el ejemplo es la gasolina que viene ahí. El gaseoso, al contrario del sólido y líquido, ni tiene forma ni tiene volumen. Ese ocupa todo el espacio del recipiente que lo contiene, así sea poquito, se esparce por todo el espacio del recipiente. Vamos a ver qué más dice sobre el sólido, líquido y gaseoso. Es lo mismo que acabamos de ver. Bueno, que puede haber cambios entre sus fases, ¿verdad? Y que esos tienen sus nombres. Este está más visible. El paso de líquido a sólido se le llama congelación. El paso de sólido a líquido se le llama fusión. El paso de líquido a gas se le llama vaporización, y de gas a líquido se llama licuación, y de sólido a gas directamente sin pasar por el estado de líquido se llama sublimación, ¿ok? Y del gas al sólido se le llama solidificación, que son los términos que se utilizan para los cambios de fase de los estados de agregación de la materia, ¿ok? Aquí seguimos hablando de los estados de agregación. Como el sólido, la diferencia son las partículas o moléculas que lo conforman, cómo van a estar, o sea, más unidas, en el caso del líquido más separadas, y en el caso del gas totalmente libres, como dice aquí, ¿verdad? Cuando van cambiando, para poder lograr ese cambio se requiere pues un incremento o decremento de energía. En este caso pues podemos hablar de calor, ¿verdad? El estado sólido ocupa un volumen definido, tiene forma propia, es lo mismo que acabamos de ver en la tabla. Sus partículas prácticamente no se mueven, o sea, si vemos nosotros las moléculas que conforman un sólido, pues están pues prácticamente pegadas, ¿verdad? No tienen movimiento, tienen una gran cohesión, es decir, también pegadas, ¿sí? Y no se puede reducir su volumen, o sea, son incompresibles. O sea, si yo una piedra la quiero hacer más chica, pues no puedo, es algo duro. Vámonos ahora con el estado líquido. El estado líquido pues ocupa un volumen fijo, que generalmente es el del recipiente, ¿verdad? El volumen también toma la forma del recipiente,
no tiene una forma propia. Sus partículas pues están en una fase intermedia, como pueden ver aquí ya no están tan pegadas como en el sólido, por lo tanto sí se puede comprimir un líquido si se le implica una alta presión. ¿Sí? Sí se puede comprimir un líquido y pues también se dilata al calentarse, como dice aquí, y se contrae al enfriarlo. Cuando un líquido se hace hielo, pues se hace más chico, ¿no? Cuando un líquido empieza a hervir, se expande, es lo que trata de decir aquí. Se transforma en gas al incrementar la temperatura o se transforma en un sólido al bajar su temperatura. Ese es el estado de degradación líquido. Y el gas pues no tiene ni forma ni volumen definidos, por lo que se almacena en un recipiente cerrado. Entonces, como pueden ver aquí, las moléculas ya están totalmente libres. Por lo tanto, si tú los pones en un cilindro chico o un cilindro más grande, tienden a ocupar todo el espacio, porque no tienen una forma ni un volumen definido, a diferencia del líquido y el sólido. Y además, sus partículas poseen una gran energía cinética. ¿Se pueden comprimir? Sí. De hecho, no sé si han escuchado cuando pasa el señor del gas, que dice, ¿cómo va la musiquita? No sé si lo recuerdan. Gas LP, el LP significa gas licuado a presión. Es decir, lo tienen en forma líquida en el cilindro, pero es para que ese gas se hiciera líquido lo tuvieron que meter una presión, lo presionaron para que se hiciera líquido. Y por eso se llama gas LP. Conforme aumenta la temperatura, la presión del gas pues también incrementa. Y bueno, hasta aquí vamos a ver el tema de las propiedades de la materia. ¿Qué vimos en este día? ¿Qué es la materia? ¿Por qué es importante para la química? ¿Sí? ¿Cómo se clasifica la materia? Propiedades extensivas, propiedades intensivas y ejemplos de ellos, ¿verdad? Como por ejemplo la masa, el peso y el volumen, que son propiedades extensivas, y propiedades intensivas, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, ¿sí? Que están en relación con los estados de agregación de la materia, con los que conocemos sólido, líquido y gaseoso. ¿Ok? Hay un cuarto estado de la materia, pero no hablaremos mucho de él, que es el plasma. El plasma es un estado de la materia que se encuentra en situaciones de alta temperatura, ¿sí? Pero pues no vamos a hablar de ese estado de la materia, pues poco se dice de él. Ok, hasta aquí vamos a llegar porque el tema que sigue es ¿cómo medimos estas propiedades de la materia? Y entonces vamos a hablar de instrumentos de medición. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, les adelanto, para medir la masa de un objeto, pues utilizamos una balanza, para medir la temperatura usamos un termómetro. Entonces, pues ese va a ser el tema. Si quieren ustedes avanzar, pues vamos a verlo más adelante. ¿Qué actividades vamos a hacer de esta clase? Les voy a subir la parte, antes que nada, su libro de texto tiene este tema de propiedades físicas de la materia a partir de la página 26 hasta la página 35. De la 26 a la 35 encuentran su información de este tema para que le puedan dar una leída. Y en la actividad se las voy a poner utilizando un cuadernillo, por aquí lo tengo, en donde aquí van a estar las actividades que ustedes van a realizar esta semana. Se las voy a subir a Classroom, les voy a subir este video y les voy a subir el cuadernillo para que lo empiecen a contestar en la parte que habla de las propiedades de los materiales, que es cualitativas, extensivas e intensivas, y lo vayan llenando, ¿verdad? Esa va a ser su tarea, ir llenando este cuadernillo con la información que les acabo de dar, más lo que les pueda seguir proporcionando. Muchachos, pues eso es todo por este video. Seguimos en pandemia, cuídense mucho y espero verlos pronto.